Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver el tema 6, que se titula La mediación escolar, que sería la segunda parte de la asignatura Prevención y mediación de conflictos en el aula. Pues bien, en primer lugar encontramos una profundización mayor en la mediación escolar. Y encontramos que la mediación pues pretende ser una solución cooperativa, donde no existan ni ganadores ni perdedores, es decir, donde poder encontrar pues formas de solucionar un problema de manera consensuada. Por otro lado, tenemos que el mediador ha de orientar y ayudar a las partes reduciendo el clima de tensión y favoreciendo pues un entorno conciliador y de comunicación pues fluida. Su rol ha de ser totalmente neutral, es decir, imparcial. Las partes en el conflicto son los protagonistas y asumen la responsabilidad de poder alcanzar acuerdos tomando en cuenta sus intereses, creencias y opiniones. Además de esto tenemos que la mediación pues, se debe de basar en la comunicación, en tener una escucha activa, en la empatía, en ciertas emociones, en respetar por supuesto las diferencias de los demás, tener también un acuerdo consensuado. Dentro de las habilidades que debe de tener el mediador, pues encontramos la escucha, la confianza, la comprensión, la neutralidad, además de una buena síntesis, de saber negociar, parafrasear, evaluar intereses, así como fijar metas, romper estereotipos, encontrar opiniones, controlar todos aquellos episodios de ira, aceptar también el fracaso, tener unas bases, unas fases de negociación, redactar acuerdos y tomar conciencia de uno mismo. Dentro de los principios básicos para la mediación escolar encontramos tener una capacidad para alcanzar un entendimiento sobre las razones que llevaron al conflicto, conocer sus componentes y también comprender cómo cada parte ha llegado pues, a entender la situación de un conflicto, ofrecer la seguridad y confidencialidad. El mediador conoce y comprende el problema y emociones que trasladan las partes enfrentadas. Además, saben crear dudas en las partes respecto a las soluciones que proponen para solventar la disputa, en el caso de que dichas soluciones pues, no sean equitativas. Y además, pues, muestran una habilidad para ofrecer alternativas que puedan conducir a la solución de dicho problema. Por otro lado, tenemos el mediador como organizador del proceso. En primer lugar, encontramos el inicio del proceso, es decir, las partes enfrentadas pues acuden al mediador. El mediador evalúa las características de las partes, establece el lugar, la fecha y la duración de las sesiones. Por otro lado, el mediador se presenta y explica el proceso, es decir, las reglas, en qué consiste, cuál es su papel y lo que espera del trabajo a realizar. Y también cada parte pues ya expone su argumento. Y el mediador, pues, ante esto debe ser imparcial sin posicionarse en una parte o en otra. También es fundamental acumular la información, es decir, el objetivo es conocer qué ha ocurrido y cuál es el motivo del conflicto. Y se plantean, pues, diversas formas de comunicación. Por otro lado, tenemos organizar la línea de trabajo, es decir, pues se acuerda la programación de las reuniones, se toma la decisión de si habrá reuniones privadas con cada parte o conjunta, también se establece pues qué temas son prioritarios y qué situaciones pues son más fáciles y complejas de resolver y qué relaciones se establecerán ante las diferentes problemáticas. Por otro lado tenemos el generar movimiento, es decir, cada parte ha de sentirse protagonista del proceso y se deben sentir libres a la hora de expresar sus ideas y emociones. Bajo la guía del mediador, pues las partes serán las que alcancen un acuerdo, procurando llegar a una nueva visión del conflicto que se generó entre ambas. Dentro de las fases de la mediación encontramos la premediación, la presentación y etapa, aclarar el problema, el relato y unas propuestas de soluciones. ¿Para qué? Para así lograr un acuerdo.
Por otro lado, encontramos los tipos de mediación. Dentro de este encontramos el modelo tradicional lineal, es decir, se centra en la solución de problemas y alcance del consenso. Por otro lado, tenemos que no es adecuado para la mediación escolar. A continuación vamos a ver el modelo circular narrativo, es decir, este pues analiza el conflicto desde un punto de vista personal de las partes enfrentadas y persigue la interpretación común del conflicto, buscando así una forma diferente de percepción. Luego tenemos también que se presta atención a las opiniones de todos, sus sentimientos y necesidades. Por otro lado encontramos el modelo transformativo, que se centra más en los derechos humanos. Es adecuado para conflictos de tipo étnico o diferentes culturas, es ético y humanista y siempre toma en cuenta las emociones. Por otro lado tenemos el modelo para implementación de proyectos de mediación escolar. Tenemos en un primer lugar la formación del equipo de profesores, en segundo lugar la coordinación de convivencia, también la formación de las partes implicadas, una evaluación, un diseño del proyecto y una metodología. Dentro de los conflictos encontramos el conflicto intrapersonal, que es cuando ocurre una crisis interna en la mente de una persona provocada por frustraciones y que causa inseguridad, depresión, abandono de metas y dificultad para establecer relaciones sociales positivas. Además, el conflicto interpersonal pues, es una situación de desacuerdo entre dos partes en donde cada una pues, tiene unos intereses y unas necesidades opuestas. Por otro lado tenemos el conflicto intragrupal, es decir, cuando el conjunto de situaciones antagónicas entre personas tiene lugar dentro de un mismo grupo, organización o institución. Y también tenemos el conflicto intergrupal, es decir, tiene lugar entre diferentes grupos con intereses y posturas contrarias, que lo que hacen es dificultar las actividades tanto organizativas como aquellas actividades de coordinación. Ejemplos de conflictos susceptibles a ser mediados desde la escuela pues sería todas aquellas disputas y peleas, amistades que se rompen, amenazas o incomodidades entre personas, ciertas situaciones desagradables o injustas, además de conflictos que se producen pues entre el profesor y el alumno o entre alumnos o aquella que se da entre adultos. Dentro de los conflictos tenemos cuál es la finalidad de la mediación. Pues bien, la finalidad de esta mediación será el crecimiento personal, que las partes que se enfrentan tomen conciencia de los puntos que tienen y de los que no tienen en común. Por supuesto, el aprender a escuchar y respetar así las opiniones de los demás. Además de intentar mejorar pues, el clima de convivencia, aumentando la comunicación e interacción entre las diferentes partes. Esto es fundamental, que se escuche y se comuniquen. También tener en cuenta pues, el innovar en la cultura del centro desde sus bases. Además se debe fomentar una participación activa y responsable. Además de promover pues, el trabajo en equipo por diferentes sectores de la comunidad educativa. También se debe favorecer la cohesión entre personas pues, con actitudes, creencias, ideas diferentes y por supuesto se debe trabajar desde la cultura de paz de forma activa. Pues bien, hasta aquí llegaría nuestro tema 6 y me gustaría dar gracias por su atención.